con Dios. Muy bien, y en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, el pasaje empieza diciendo: Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. ¡Cuán grande eres, Señor y Dios! No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido. No hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú la libraste para hacerla tu pueblo. Le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho, a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Versículo 27. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuya que afirmarás su descendencia. Por eso, este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios y tus promesas en este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Excelente. Pues ahí cierra la cita entonces que tenemos hoy para platicar y para conversar. Y realmente es inspiradora porque cuando nosotros vemos el vínculo, obviamente, con lo que nuestros amigos leían ayer, ellos leían Hechos 13, y en el verso 22 y 23 se hace énfasis en el pacto que hace Dios con David, de que habría de nacer un Salvador. Aquí prácticamente vemos entonces la reacción, en lo que leímos recientemente, la reacción de David. David no se queda callado. David, a pesar de que Dios le acaba de decir... seamos realistas, ¿verdad? David quería hacer una casa, estaba ilusionado con hacer una casa de Dios. Dios le dice, no te toca, ¿verdad? No es tu tiempo, ¿verdad? Sin embargo, voy a darte una descendencia y no tendrá fin. Y él capta la esencia de todo. Y la actitud de David para mí es sobresaliente porque, por un lado, una actitud obediente, humilde, pero destaca algunos elementos que no quiero anticipar tanto. Quisiera dejar aquí a que podamos aportar entre todos y construir, mis queridos buenos amigos. Ok. No me vas a preguntar a mí primero. Primero las damas. Es porque quizás ya me tienen acostumbrada, pero muchas gracias, Asdrúbal. A las damas primero me dicen, entonces por eso tomé la palabra. Pero queridos amigos, escuchar esta petición de David pareciera ser una cuestión fácil, Asdrúbal. Pero David ha tenido todo un recorrido de aciertos y desaciertos, en donde David ha tomado buenas decisiones y como esta, ¿verdad? Él quiere construir para el Señor, pero el Señor lo detiene porque obviamente en las manos de David hay mucha sangre, pero en la mano de David también ha habido desobediencia. Sin embargo, no nos podemos quedar con ese David desobediente y de alguna forma que ha matado a personas que Dios le había pedido que le hiciera y a quienes no. Porque podemos recordar a ese David del Salmos 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y cada una de las declaraciones que él hace, pero también de ese David que se arrepiente de su pecado y él le va a pedir al Señor en el Salmo 51, purifícame, límpiame. Entonces, esto uniéndolo un poquito, ¿verdad? No siempre todo el color de rosa nos va a sacar lo mejor, sino a veces en medio del dolor el Señor va a construir en nosotros el carácter, va a construir en nosotros esa devoción y esa conexión con Él, pero sobre todo esa dependencia y esa humillación. Cuando David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, Él está diciendo, yo no puedo limpiarme, pero tú sí me puedes limpiar. Sí, una de las cosas interesantes que apreciamos en el texto bíblico y particularmente es que por primera vez en estos 7 primeros capítulos aparece Dios
en la escena, porque anteriormente se había dedicado a hablar de la historia de David, de la entronización de David, Muy de buenas. ya David llegando, pues, por supuesto, a un palacio donde él iba construyendo en la infraestructura que iba a representar poder, que iba a representar reinado, pero tiene una intención bondadosa, una intención muy buena, que es construir tabernáculo o construir una casa de habitación para el arca del pacto, porque andaba deambulando de un lugar a otro, que era una forma de representar la presencia del Señor. Y obviamente cuando tiene una conversación con Natán, interesantemente Natán se pone muy contento y le dice, qué bien que eso tienes en tu corazón, y sin embargo Dios interviene en la historia y le habla al profeta Natán y le dice, cuidado, ¿acaso yo necesito templos hechos por manos humanos? Si yo hubiese querido, lo hubiese solicitado con mucha anterioridad. Ciertamente, de tu descendencia vendrá aquel que reinará por siempre y para siempre, y su gobierno y su reinado estará marcado por la sabiduría y estará marcado por la opulencia y estará marcado por el respeto y el honor que las demás naciones le tributarán, haciendo eco a Génesis 49, haciendo eco a Génesis 12 y haciendo eco a Génesis 3:15. Sin embargo, lo que le pone a David es un freno, y un freno donde va a iniciar un proceso en el cual David se va a dar cuenta, creo yo, de varios elementos importantes. En primer lugar, David entiende que él es el soberano de su vida. Dios es soberano de su vida. En segundo lugar, Dios es soberano de la nación y del pueblo. Y en tercer lugar, después que él aprende, que fue particularmente de que él va a ser soberano no solo de él, no solo del pueblo, sino de su linaje, él comprende la importancia de vivir una vida en dependencia del Señor, aún sabiendo que sus errores van a tener consecuencias, pero a la vez también él entiende que la soberanía de Dios es la mejor respuesta para nuestro caminar y nuestro andar. Buenísimo. Definitivamente, y lo lindo de acá, igualmente, mis amigos, es que lo interesante es cómo David comienza a recordar todo lo que Dios ha hecho, como bien mencionan, y lo voy a decir así, se lo sabe. Muy bien. ¿Entienden? O sea, lo tiene claro. Tiene presente. Lo tiene presente. Y es en una conversación donde no se pone a buscar argumentos en contra de Dios, no se pone a argumentar a su favor, se pone, como bien mencionan ustedes, se pone a entender, eres tú fuiste el que nos sacó, tú fuiste el que nos ha librado, tú fuiste el que hizo esto, lo hiciste con grandes maravillas. Busca, y lo que podemos ver en Éxodo cuando Dios les dice, si ustedes escuchan mi voz, ustedes van a hacer este especial tesoro, van a ser un reino de sacerdotes. Comienza a encontrar cómo la historia sí contaba lo que estaba pasando. Y nosotros podemos ver, haciendo el recuento de lo que hablaron ayer en Hechos, podemos ver cómo Hechos cuenta de la historia que había sucedido. Y esto es, amigos, para entender el tesoro que tenemos al recordar todo lo que Dios ha hecho y entender la línea de lo que Dios viene por hacer, porque siempre apunta a Cristo, ¿verdad? Siempre estaba sacando de... Tú estás haciendo esto desde el inicio, como decías, Gonzalo, haciendo los eco a puntos. Génesis, Claro, pero uniendo puntos. eso es porque tan ve para importante, atrás. y perdona que te interrumpa, Sí, es no. tan importante lo que dice porque uno pensaría, con todos los datos que entrega el capítulo 7, de que está hablando obviamente de Salomón. Un reino próspero, Sí, sí, un razón. reino marcado por la sabiduría. Te va a ir bien, mijo. Pero sus últimos días no terminó muy bien por la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces ahí uno entiende, no, esto es mucho más allá que Salomón, es apuntar a Cristo, porque dice el texto que su reino no prevalecerá, sino que durará para siempre. Exactamente. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Es que a veces uno en su historia familiar va a decir, ala, Señor, lo hiciste, gracias por haber sido bueno conmigo, ¿verdad? Gracias por haber sido bueno con nosotros. Muy bien. Gracias porque tenías un plan para nosotros. Y realmente es, sí, pero porque te incluí en mi plan. Excelente. Y yo tengo un plan para todos y te estoy haciendo parte. Por eso, haciendo eco a Génesis y a Éxodo, David dice, sí, tú ya lo tenías planeado. Así Y es. después es un Pablo recordando y diciendo, sí, él ya lo tenía planeado. ¿Cómo podemos ver a Dios intervenir en la historia nuestra y de nuestra familia? Va a ser hermoso darnos cuenta que Dios ha estado contando siempre la misma historia. Y yo- tengo salvación para todos. Y yo rescataría lo que tú dices diciendo cómo poder comprender que Él es soberano.
Sí. Porque vivimos en un mundo difícil, complejo, de mucha duda, de mucha incertidumbre. Y creo yo que el llamado que nos hace el texto bíblico, y particularmente el autor bíblico a través de la vida de David, es comprender que al final del día Dios tiene todo bajo control. Nuestro andar, nuestro caminar, Él sabe el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza y Él conoce todas nuestras acciones. Por lo tanto, yo destacaría esto, que son 3 principios a la luz del texto bíblico. En primer lugar, David reconoció la gracia inmerecida de Dios. Por eso en 2 Samuel 7:18 dice: «Oh Señor Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta acá?». Segundo, el conocimiento absoluto. David reconoce que Dios conocía cada aspecto de su vida. Por eso en el 7:20 de 2 Samuel dice: «Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Jehová», y por eso escribe posteriormente el Salmo 139. Y finalmente David reconoció que Dios conocía no solo cada aspecto de su vida, sino también reconoció que Él tenía el control de cada una de sus acciones, cuidando a su descendencia. Dios es soberano y tenemos que entregar el control de muchas de esas cosas que nosotros no podemos controlar al soberano de Israel. Y en ese sentido, entonces, debemos entender cómo la historia nos cuenta la presencia de Dios, la soberanía de Dios, la dirección que Dios le da a la historia a través de cada una de las generaciones. Porque obviamente cuando damos ese salto desde 2 de Samuel, donde se le está hablando a David, hasta lo que está viviendo ya el apóstol Pablo, Pedro y todos los discípulos, es un gran paréntesis histórico. Muchas generaciones pasaron por ahí. Como dicen, mucha agua ya pasó debajo del puente. Sin embargo, una vez más, lo que se refleja acá es uno de esos grandes atributos de Dios, la inmutabilidad. A pesar del pecado de los seres humanos, a pesar de las falencias de ellos, Dios es inmutable, Él no cambia. Sus promesas son para siempre. ¿Y cuáles son esas promesas? A Abraham se le dijo: va a ser de bendición a todas las naciones. A David se le dice: su reino no tendrá fin y será un reino de justicia, de amor y de sabiduría dirigido por Dios. Y aquí está entonces ya con Jesús, que se cumplen todas estas promesas, y con la muerte y la resurrección de Jesús se confirma. Dios sigue siendo fiel y Él es el que va a reinar por sobre toda su creación, pero por sobre su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Nosotros, porque recordemos que cuando vimos en Hechos 10 y 11, el plan de Dios siempre fue universal. Fue que todas las naciones estuvieran incluidas, no solo Israel como esa nación invitada, sino todos aquellos que ahora creyeran en Jesús como Señor y Dios, así como lo declaró David, ahora también fueran parte de ese reino Asdrúbal. Y es emocionante esto, porque realmente es inspirador. Imagínense, todo eso es lo que Pablo y todo el equipo que estaban moviéndose de pueblo en pueblo estaban predicando ya en Hechos de los Apóstoles. Y es emocionante porque Pablo, Silas y todos los que estaban allí, bueno, no era Silas, era, ¿quién más estaba con Pablo predicando? Bernabé. Bernabé, claro. Y Bernabé, ellos están de alguna manera siendo evidencia viva de todo lo que venía pasando en este caso, en este segmento de la historia, desde David para acá y lo que Dios había prometido. Ahora, hay un detalle más. Nosotros continuamos esa historia. Y nosotros hoy por hoy seguimos viendo la soberanía de Dios. Y yo quiero destacar algo más. Y es como David en el Antiguo Testamento tenía una relación con Dios. Voy a usar el término envidiable. Envidiable. Una relación con Dios y una comunicación. Y me agrada mucho que aún siendo falible, bien lo destacó Carolina hace un momento, él viene y le dice: mira, pero yo quiero hacerte la casa, etcétera, ¿verdad? Y viene Dios y le dice: no la vas a hacer tú, ¿verdad? Y él de inmediato cambia, tiene razón, y lo que hace es adorar al Señor. Esa actitud para mí es inspiradora. No conociendo a Jesucristo, ¿verdad? Como nosotros sí lo hemos conocido, ¿verdad? No teniendo la experiencia del Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy, después de todo lo que hemos compartido con Jesús. Eso nos debería alentar a nosotros a estar así de atentos a su voz, ¿verdad? Estar así de atentos y sensibles a su voluntad. No, intuyéndolo, entendiendo que no podía ser su hijo el salvador de todo, ¿verdad? Ustedes... Salomón. 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 ¿Verdad? Nosotros, ¿cómo situamos a nuestras generaciones para este tiempo, verdad? ¿Cómo lanzamos a los nuestros? ¿Los lanzamos como el centro del universo o los lanzamos como los que deben apuntar al creador de todo, al Señor de todo? Y eso puede servirnos también en lo cotidiano, ¿verdad? Ustedes, porque para cuando David logra aterrizar su cabeza, es como: no se trata de mí,
¿Quién soy yo? Como decías, Gonzalo, resaltando eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que tú hagas esto, para que me invites a esto? Señor, eso podemos hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? Con los nuestros, con nuestra vida, para servirle a Dios. Y algo muy breve. Vivimos en una sociedad, en un mundo de mucha duda, de mucha incertidumbre. Y una de las cosas que nosotros queremos destacar a la luz de la lectura del día de hoy es: Dios es el soberano de su vida. Dios es el soberano de la nación. Dios es el soberano de la historia. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en que, sea que vivamos o que muramos, Él es el dueño de nuestra propia vida y de nuestra historia. Y por eso debemos vivir más tranquilos, confiando en que Él ya ha escrito y ha vencido en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo para decirnos que hay esperanza y esperanza de vida eterna. Hagamos las de David, ¿verdad? Sí. Hagamos las de Sí. David. Agradezcámosle a Dios en todo momento. Hay tantas cosas buenas que se siguen cumpliendo en nuestra vida. A pesar de que podamos estar en circunstancias tensas, complejas, hay promesas del Señor que se siguen cumpliendo. Su presencia sigue con nosotros. Su soberanía está sobre nosotros. ¿Qué tal si oramos a esta hora de la mañana? Invitamos a que Dios pues, nos guíe en medio de lo que vamos a estar viviendo y que sí, su voluntad se siga cumpliendo en nuestras vidas, dependiendo de Él totalmente, ¿verdad? Así es. Por favor, Oremos, claro. queridos amigos. Señor, gracias porque nos permites presentarnos hoy, presentar a nuestra familia, a nuestras generaciones presentes, pero también nuestras generaciones por venir. Queremos, como David, agradecerte y decir qué somos nosotros. Sin embargo, tu misericordia y tu amor nos trae ante tu presencia y queremos encomendar nuestras decisiones presentes y futuras, pero a la luz de poder pedirte perdón, Señor. Pedirte que nos purifiques, que nos limpies y nos ayudes para poder obedecerte, para poder confiar y depender siempre de ti, Señor. Que a ti sea toda honra, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué pausas hace usted? ¿Qué acciones toma usted para pausar de manera significativa en este mundo ajetreado? Cuéntenos, inspírenos, ¿verdad? Inspiremos a otros. Le invitamos a que usted no se desprenda, a que usted siga atento a lo que continúa en el programa, porque estamos por entrar ya a la recta final de este libro de Marian Rojas Estapé y con el tema hoy, Sumérgete y renueva tu mente. Vamos y regresamos con más de Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Y dice flow. ¿Qué cosa es el flow? Es el estado de flujo. Y la autora nos dice, mi abuelo Fabián era un apasionado de la historia, conocía los detalles de todas las guerras más importantes de los últimos siglos. Leía sin parar y tenía una memoria prodigiosa. Nos inculcó la pasión por los relatos bélicos y las estrategias detrás de muchas decisiones políticas. Ahora entendemos por qué es tan confrontativa, ¿verdad? Marian Rojas Estapé. Mira, Y Marian. continúa diciendo, durante mi residencia pasé unos meses en el King College de Londres, trabajaba por las mañanas y algunas tardes asistía a seminarios y cursos sobre neurociencia. Cuando estaba libre me dedicaba a visitar galerías y también museos. Un día me quedé absorta en el British Museum. Había 2 tipos de audioguías y elegí la larga, ya que disponía de varias horas. Quien narraba las piezas de las salas lo hacía con un fervor adictivo. Guiaba al oyente por las obras, las asociaba entre sí y contaba las intrahistorias de algunos cuadros y esculturas. Mi padre, siempre que acude a un museo, a una conferencia o tiene a un guía delante, lleva una libreta donde anota todo lo que le resulta interesante. Ha estudiado mucho el impacto de escribir a mano, algo que sigue haciendo y que recomienda a sus pacientes. Por supuesto, a nosotras, sus hijas, dice Marian Rojas Estapé. De hecho, en consulta, muchos llevan la terapia en papel para recordar lo que vamos trabajando y darle sentido al tratamiento. Esa tarde también llevaba una libreta porque no quería olvidar ninguno de los datos que el dispositivo me proporcionaba. En un momento dado, un guardia de seguridad se acercó y me comunicó que el museo iba a cerrar y que debía dirigirme a la salida. Llevaba 5 horas dentro, dice la autora. ¡Wow! Imagínate. Y dice, no podía entenderlo. Me quedé sorprendida porque ese día apenas había desayunado y me había saltado la comida, es decir, el almuerzo.
y me encanta comer, dice la autora. No sabía qué había sucedido en mi cerebro. Años más tarde comprendí este espectacular fenómeno de la mente. Esta sensación me ha vuelto a ocurrir. Hace unos meses tomé un avión a Barcelona. Debía dar una charla en la ciudad, la llevaba preparada y me ilusionó pensar que disponía de casi 3 horas para continuar la novela que me tenía enganchada, dice Marian Rojas Tapé. Salí de Atocha y en cuanto me acomodé, me sumergí en las aventuras de mi personaje. Al cabo de lo que para mí resultaron unos cuantos minutos, escuché el aviso: próxima parada, Barcelona. Era imposible. Apenas llevaba 1 hora en el tren. Miré el reloj. En efecto, el tiempo había pasado sin darme cuenta. Ya te había dicho que me gusta investigar el porqué de las cosas y de ahí nació seguramente mi amor por la neurociencia y la psicología aplicada. Muchos me hablan de esta situación en la que pierden la noción del tiempo disfrutando de una actividad que requiere atención. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que se queda sumida en sus pensamientos mientras realiza una tarea absorbente? Hablamos del flow, o en español, el estado de flujo. Alícense porque no estoy seguro. Aquí si te va a quiero poder ver. pronunciar. Aquí te quiero Lo escuchar. esperaba. Menciona acá un autor, ¿verdad? Marian Rojas Tapé, y el autor es Mihaly. ¡Wow! Csikszentmihalyi. Muy bien. Nació en Fiume, Italia, en un pueblo muy cercano a la antigua frontera con Yugoslavia. Oiga esto. En su infancia, este autor pasó una temporada en un campo de prisioneros italianos y en entrevistas posteriores reconocía que aquella experiencia lo marcó profundamente. Descubrió en su encierro el ajedrez y se dio cuenta de que cuando jugaba era capaz de abstraerse de todo lo que sucede en el entorno, lo cual ayudó a gestionar mejor su estancia. El estado de flujo está relacionado con la motivación, el desafío y las habilidades. Según Mihaly, cuando alguien entra en estado de flujo, siente una sensación de plenitud y felicidad por varios motivos. Se concentra plenamente en la tarea, se deja llevar. El tiempo vuela, o mejor dicho, pierde la noción del tiempo. Desaparece el ego, emplea sus habilidades al máximo. Son momentos de gran bienestar. Existe un equilibrio entre el reto y la habilidad. La actividad, continúa diciendo Marian, en sí es inmensamente gratificante. Quien la realiza siente que la tarea es factible y es capaz de ejecutarla. Desaparece la sensación, escuche muy bien, de cansancio o fatiga. Tener estados de flujo puede ser la mejor de las terapias. Son un bálsamo para la mente ya que están muy relacionados con la felicidad. Es importante que la actividad genere cierto interés. El músico que ensaya su pieza, el artista que pinta su obra, el cocinero que prueba nuevos platos, el autor que escribe horas sin parar. Ahí se unen el gusto por realizar la tarea y el deseo de no querer que termine. Quien está pintando una obra, escribiendo un poema, cocinando en el horno, cuidando su huerta o tocando la guitarra no busca apresurarse para alcanzar la meta. Lo que realmente desea es disfrutar del proceso. De hecho, la mayor parte del tiempo no es consciente del curso de la tarea. Está empleando su atención para lograr su objetivo. Importante, no percibe amenaza alguna, sale del modo de alerta porque su mente cree que nada malo puede suceder. Solo se deja llevar y ese rato le hace sentirse pleno. Y de suyo plantea la autora que las investigaciones de Mihaly demostraron que las personas capaces de entrar en ese flujo eran más creativas, eficientes y felices. Artistas, pintores, nadadores, montañistas, deportistas, lectores, escritores y músicos lo han experimentado a lo largo de toda su vida. Bueno, ahí cerramos entonces el comentario de este libro de Marian Rojas Tapé, Recupera tu mente, para este segmento. Y realmente nos deja pensando. Yo cuando leía esto... O nos da palo. Sí, exactamente, porque realmente yo lo primero que hice fue cuándo he experimentado, pensar, ¿verdad? ¿Cuándo he experimentado esto? ¿Cuándo fue la última vez? Y empezar a analizar, a tratar de atar cabos, porque... de alguna manera creo que sí lo hemos vivido todos, de alguna buena manera, pero tal vez no lo tenemos identificado. Y
curiosamente, ella está destacando esto como parte de poder refrescar la mente, de poder recuperar la mente, ¿verdad? Como parte de esa herramienta tan práctica, junto con otras que hay en el libro, para poder recuperar nuestra vida. Y es interesante porque yo tengo algunas experiencias por ahí, pero las voy a contar después. Me interesa escucharlos a ustedes. Yo no sé, Ricky, ¿cómo te pareció el tema este? ¿Cómo lo enfoca ella? A mí me parece retador siempre, un reto que es cotidiano, pienso, porque nosotros normalmente buscamos hacer pausas, le voy a llamar vacaciones, y a veces en las vacaciones parecemos David queriendo construir el templo. Ya Es un estrés. tenemos estrés, regresas y querés hacer vacaciones de las vacaciones. Pero recientemente con Florecita hicimos eso, pausar, caminar, ¿verdad? Ustedes, y mientras caminábamos, conversábamos, pero en un momento en que ya íbamos lejos, ¿verdad? Así de, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Ya llegamos muy lejos, tenemos que regresar. Y eso es algo que he encontrado en lo personal. Me ha retado mucho caminar en la naturaleza, revisar lo que Dios está haciendo, ver la naturaleza me hace pensar en Dios, y definitivamente me hace sentirme bastante más humilde, en el sentido de ponerte en tu lugar, no sabes ni cómo funciona todo esto y le estás alegando a Dios, y que muchas veces es la práctica diaria, ¿verdad ustedes? Así que esas pausas de caminar, esas pausas de encontrar a Dios, en esas pequeñas cosas cotidianas que le hacen perder el tiempo a uno, no en lo malo, ¿verdad? Ustedes no en perder tiempo por perder tiempo, sino realmente invertir en pausar. Me ha servido y creo que nos deja ese reto. ¿Qué hacemos cotidianamente que podemos disfrutar pausando para recuperar nuestra vida? En lo particular, caminar, tener una buena conversación con Florecita, y algunas otras cosas más, pero creo que es esa dinámica de entender cómo pausamos, ¿verdad? Claro, en lo personal y pensando en cómo la autora nos decía, ¿verdad? Cuando uno está en ese flow, en ese flujo, el ego de alguna forma desaparece, el frenesí, como que el mundo se detuviera o deja de existir a nuestro alrededor, y uno entra a ese momento de paz, a ese momento de quietud, y es quietud de pensamientos, quietud de emociones y quietud del frenesí que ya uno trae. Entonces, pareciera raro, pero he aprendido en el tráfico, porque uno diría, este es un tiempo muerto, ¿qué hago? Creo que en algún momento ya lo mencioné y aprendí en las mañanas al ver tantos carros. Yo decía, Señor, ¿cuántas familias, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos jóvenes van acá? Yo soy el tráfico para alguien más, pero entonces tomé la decisión de orar por ellos. Orar por mi familia, primero agradecer, bueno, salgo porque tengo un empleo y ese empleo me da la provisión. Pero además, Señor, guárdanos. Yo no oraba solo porque me guardara a mí, guárdanos a todos los que van acá. Entonces, a pesar de que yo iba atenta voy atenta del tráfico, he aprendido a tener ese espacio como de flujo, de poder orar por las familias que están a mi alrededor, literalmente, ¿verdad? Metidas cada uno en un auto. Los proyectos que cada familia en cada auto representa para mi oración en ese momento son diversos proyectos, diversas generaciones, todos con un anhelo. Muchos van llorando probablemente, muchos van angustiados porque, no sea porque están enfermos, porque van a perder el empleo o lo han perdido recientemente y están buscando. Entonces, he aprendido, Asdrúbal, a orar en medio de esa situación aparentemente fea, pero mejor aprendí a disfrutarlo. Qué lindo. Sí. Ora por su esposito, ¿verdad? Porque también, su sí, esposito también. tiene la mala costumbre de ir manejando. Sí. Yo voy manejando a veces y voy así, ¿verdad? Sí, Señor, guárdalo. Ora por su esposito, de mucho lo necesito. Sí, hombre, miren, una de las cosas... Va leyendo, a veces manejando, ¿decís? Yo sigo leyendo. Lo digo por nuestros amigos de la radio, ¿verdad? Sí, sí, no sí, para inspirarnos. Para decirles eso, cometan los sea. Para que tengan cuidado. Y hablando de no cometer errores, una de las cosas que a mí me ha inspirado esta lectura de la autora, particularmente nosotros que estamos en el mundo pastoral y en el liderazgo, no nos olvidemos que nosotros no somos el Mesías. Así y a es. veces nos creemos el Mesías y queremos resolver Síndrome los problemas de todos y le quitamos la posibilidad de depender del verdadero Mesías. Entonces,
Eso es un llamado de atención para nosotros como líderes, ¿verdad? La importancia de saber que todo tiene un límite, la importancia de pausar y la importancia de lo que yo rescataría, y voy a poner mi ejemplo. Yo lo que hago es desarrollar mucho la espiritualidad contemplativa. Yo, para poder conectarme con Dios, necesito del silencio. Medito y contemplo particularmente la naturaleza, porque Dios no solo se revela en la palabra, sino que la creación misma da argumentos sólidos para ver la mano creadora de Dios. Y eso a mí me lleva precisamente a desarrollar estas disciplinas que me ayudan a tener pausa. Y sobre esa premisa, a propósito, quiero recomendar este libro de Ansel Groom que se llama Elogio del Silencio. Y él parte diciendo con algo que a mí me cuesta según Asdrúbal, pero él cita... Y también carito. Y también carito. Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho yerra. Y va a desarrollar toda una teología del silencio. Y lo digo porque, y aquí está, ¿verdad? Lo digo porque la verdad, queridos amigos, en un mundo de tanta bulla, en exceso, tráfico, bocina, gritos y cuánta cosa que necesitamos apartarnos para escuchar la voz de Dios en medio de la naturaleza, para conectarnos con el Señor y poner esa pausa que nos invita, la autora, citando la teoría de la estructura de la mente de Carl Gustav Jung, poner en orden nuestros pensamientos. Y nosotros, desde una perspectiva espiritual, desarrollar estos espacios. Sí, adoramos a viva voz, pero también escuchamos la voz del Señor en el silencio. Y eso quería agregar. Realmente es interesante lo que la autora nos describe en su libro, porque de alguna manera nos está dando una perspectiva clínica, una perspectiva técnica desde su profesión, la cual admiramos, respetamos y sabemos que es sumamente práctica y necesaria hoy en día. Y nosotros aquí estamos para decirle, mire, nosotros hemos logrado tener ese tiempo de desconexión de todo lo demás, ¿verdad? De poder avanzar o de tener ese flujo de avance en nuestra vida para, digamos, de pausar para poder avanzar, quiero decir, ¿verdad? A nivel espiritual. Y a eso queremos animarles hoy, ¿verdad? Que sí, tomemos la perspectiva de ella, el principio de venir y decir, haga algo en lo que usted le llene. Y está bien, piense en hobbies, piense en ese tipo de cosas. Es bueno, en jardinería, ¿verdad? Pero fíjese que nosotros hemos tenido la oportunidad, y de eso hemos estado conversando desde ayer, tal vez con algunos de mis amigos, de experimentar, por ejemplo, lo que David vivía en los Salmos, por ejemplo. Digamos, David describe la naturaleza en los Salmos, describe cómo Dios es de grande, es de bueno, y a eso le llamamos nosotros contemplar, detenernos a contemplar la grandeza de Dios, la obra de Dios, cómo Dios está en tantos detalles. Yo le cuento algo. Digamos, en lo que va del año, nosotros hemos estado pasando por una serie de situaciones muy particulares como familia, y ha sido impresionante. Oiga esto, ver a Dios actuar no de la manera como nosotros le pedíamos que actuara en muchas ocasiones, sino de manera sorprendente y sobrenatural. ¿Y sabe cuándo hemos observado los detalles que Dios ha usado para hacerse presente en nuestra vida? Cuando nos hemos detenido y hemos visto para atrás, ahí estaba Dios. Y eso es algo que usted ha estado viendo continuamente en los programas acá, lo que está describiendo Gonzalo, lo que bien mencionaba también Ricky y por supuesto Carolina. Creo que es inspirador y realmente nuestra intención es que usted tome decisiones y que pueda provocar su pausa, una pausa de este ajetreo, y a la vez tener esos tiempos en el que usted pueda sentirse nutrido, en el que pueda perder la noción misma del tiempo. Y hablábamos, Asdrúbal, hace un momento haciéndonos la pregunta, ¿verdad? A nuestros amigos para que participen por lo del libro también. A veces aún nuestro frenesí, creemos que nuestras devocionales, voy a colocarlo porque mencionábamos algo de prácticas espirituales, nuestros devocionales de 10, 15, 20 minutos, pero que a veces leemos la escritura, mas no meditamos en ella, ¿verdad? A Josué, por ejemplo, además de pedirle que se le dice, sé valiente, pero no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Cómo podemos hacer eso? Obviamente meditando. Y no se trata de abarcar grandes porciones bíblicas, pero que las que leamos las podamos estudiar, las podamos analizar y no ir directamente, lo digo porque mi pasión es estudiar la palabra del Señor. Y cuando me invitan a enseñar un tema o a predicar en algún evento, me sumerjo en la palabra y de repente me doy cuenta que ya era hora de
aquí sí va a salir mi esposo en bien punto. De que Era coma hora de un cenar y yo no Gonzalito. me había levantado a hacer la cena, pero de repente dice mi esposo, vengan a cenar y qué lindo. Se El que siente cocina lindo soy porque yo. entonces yo pude sumergirme en la lectura y sí lo confieso, cocina muy rico, así es que él disfruta la cocina, yo disfruto también la lectura. Comer. ¿Verdad? Comer su comida. Pero lo que les quiero decir, amigos, es cada cosa que hagamos, hagámosla para el Señor. Eso. Sea cocinar, sea estudiar la palabra del Señor, sea cantar, por eso la autora mencionaba, ¿verdad? Si ese flujo o ese flow lo hacemos delante del Señor, nuestra alma va a ser edificada, nuestra vida va a ser reconectada y va a tener una reingeniería en nuestra mente. Y casualmente el concepto de flow, por cierto, un dato medianamente técnico, pero que nos conecta con la realidad, está íntimamente relacionada en el pensamiento de Adler o de Carl Gustav Jung con la idea de la felicidad o la búsqueda de la felicidad o procurar la felicidad. Y en todos estos autores que son psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras que se encargan de estudiar la mente, básicamente todos concluyen en algo muy concreto y están de acuerdo en que tiene que ser intencional, en que hay que tomar una decisión. Esto no viene por arte de magia. Necesitamos tomar una decisión de pausar. ¿Para qué? Para ordenar y estructurar nuestras ideas, para enfocarnos en lo que es verdaderamente importante y para poder dejar lo urgente frente a realidades que hoy por hoy nos obnubilan o nos sacan del camino correcto. Y yo solo quisiera agregar sobre eso que mencionas, Gonzalo, es que debemos ser intencionales a medida de lo posible también, entendiendo tenemos una cotidianidad, ya tenemos un trabajo, ya tenemos nuestra familia, ya tenemos el ajetreo diario. Carito, nos dabas un ejemplo de en medio del tráfico encontrar un propósito y encontrar ahí algo que hacer como para el Señor. Colosenses 3:23, Pablo nos dice, hagan todo lo que hagan, háganlo como para Dios, ¿verdad? Es encontrar adoración en todo lo que hacemos. Estamos cocinando, podemos hacerlo como para el Señor. Y en medio de eso, disfrutarlo de tal manera que nos conectamos con Dios y entonces se vuelve un acto de adoración. Estar preparando o el platillo del día a día o una comida especial. Yo les confieso, a mí cuando me pongo a cocinar, el gran problema es que yo necesito tiempo. Y yo me disfruto espacio, por lo que eso, veo. espacio, uso mis herramientas, dicen, yo tengo una mi gaveta, pero lo veo también en Florecita cuando hace algunas cosas, los veo en mis hijos cuando ellos están pintando, cuando ellos están haciendo un recorte, cuando están haciendo una tarjetita. O sea, lo podemos encontrar en cualquiera de las cosas si, como decía Gonzalo, somos intencionales. Y lo que todo el ser humano trata de dirigir hacia encontrar la felicidad, nosotros le queremos decir, no la va a encontrar sino solamente en Dios. Dirige a todos esos esfuerzos y apúntele a Dios y no solo la va a encontrar para el día a día, la va a encontrar para la eternidad. Y algo muy breve, y esto requiere mayordomía, requiere mucha disciplina. Y se lo digo porque tanto Carolina como mi persona procuramos, ¿verdad?, ser mayordomos de nuestro tiempo. Se lo dice alguien que cocina, que plancha, que lava, que nada, broma. ¡Que barre! ¡Que trapea! ¡Que va por los niños! Que va por los niños. No, así no se puede. Lo que callamos los hombres. No, pero hablando en serio. Pero cocina rico, debo reconocerlo. La mayordomía es importante porque yo entiendo que muchos de nuestros oyentes en las diferentes plataformas pueden estar diciendo, ¿y a qué horas nos va a dar tiempo? Muy bueno. Miren, si uno se disciplina y uno estructura y pone en orden las cosas y uno saca esas realidades que no son tan importantes y son urgentes y que la pueden hacer otras personas, uno puede delegar, siempre va a haber un espacio para pausar. Y fíjate, Gonzalo, aprovechando lo que estás diciendo, digamos... Tú también lavas, planchas, cocinas. Bueno, Pero mira, fíjate, ¿verdad? Carito dijo que cocina bien, dijo que plancha mal, pero eso ya no salió al aire. No, porque no, la no. mutearon. Una vez cocines, no hay problema. Bien, así. No, lo que yo quería secundar era el concepto de ser intencional y también encontrar ese tipo de oportunidades en cosas cotidianas. ¿Verdad? Así es. ¿A qué me refiero? Muchas personas, a mí me ha ocurrido que en muchas ocasiones yo estoy viendo el programa Vaya con Dios y no me quiero bajar a donde quiero ir porque el programa está muy bueno. Entonces, yo le invito, ¿qué tal si usted extiende la oportunidad para que otras personas tengan ese momento de flow, ¿verdad? Ese momento de flujo donde están recibiendo, están extasiados recibiendo
¿verdad? Recibiendo de Dios, recibiendo crecimiento espiritual y podemos compartir e invitar a otros a que podamos tener esos tiempos. Me ha ocurrido, y lo admito también, escuchando a veces audiolibros en el vehículo. O ¿Verdad? No escuchando libro algún físico, predicador, porque eso es escuchando- peligroso. Sí, porque eso parece insensato Sí, casi sí, que. sí. Exacto. Algo que me gustaría decir bien breve, espero sí ser breve. y mira a Gonzalo. Sí, Sí, mira, Gonzalo, pone atención, Porque sí. hijo mío. Es que somos seres integrales, Asdrúbal. Muy bien. No podemos separar lo profesional, Sí. lo espiritual, no podemos separar los roles. Somos un ser que desempeñamos distintos roles en distintos momentos, pero en cada uno de ellos Dios debe de estar presente. Es decir, cuando logramos que Dios sea el centro de nuestra vida, todo lo que hacemos, entonces sí, Ricky, vamos a lograr que sea para el Señor. Y querido amigo, todo lo que haga, hágalo para el Señor, porque usted es un ser integral. Sus problemas, sus alegrías, sus preocupaciones, sus angustias, la abundancia, la escasez, todo para el Señor. Excelente. Gracias por el aporte, Carol y amigos. Y por la queja, Gonzalo. Que habla bonito la patoja. Pero quisiéramos aprovechar a que tengamos un tiempo de oración. Y yo quisiera invitarle, porque usted estará pensando, así como decía Gonzalo, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿A qué horas, verdad? Con el ritmo de vida que llevo. Para que el Señor nos inspire. Invitar al Espíritu Santo que nos diga qué podemos implementar, qué de lo que ya estamos haciendo podemos provocar o reencauzar para que ese tiempo de flow, de flujo se dé y podamos tener esos tiempos de recarga espiritual, ¿verdad? Y Santiago lo dice, De y reflejo. si no sabemos cómo, pida sabiduría, pero pida con fe y el Señor le dará la estrategia. Excelente. Por favor, Oremos, sí. Padre, hoy nos acercamos a ti creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú intervienes por nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des esa sabiduría que necesitamos para encontrar en el diario vivir ese caminar, ese fluir en ti, para que podamos entender cómo hacer todo para agradarte y haciendo esto, nosotros podamos también entender y recibir de ti el propósito, las fuerzas y la valentía para vivir bendiciendo día a día a los demás. Te damos gracias y lo creemos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. amén. Invitamos también a que no se desprenda porque todavía falta el último segmento donde vamos a aterrizar el tema el día de hoy. Vamos y regresamos con más de Vaya con Dios. Así es, y la autora ahora nos va a llevar a esta nueva etapa en su libro, dice El flow y sus beneficios. El flow es una de las maneras más intensas de alcanzar la atención y la concentración profundas. Recuerdo a Sergio, un paciente artista que se quedaba horas pintando y esculpiendo. Su madre, con la que vivía por entonces, entraba en su habitación y le decía que el tiempo pasaba y que tocaba comer. Esa sensación de inmersión en su mundo interno apasionante le hacía perder la interacción con el exterior. Patricia, por su parte, está casada, tiene 3 hijos y sufre ansiedad e irritabilidad. Soy muy exigente y me enfado con mi marido y mis hijos de forma muy violenta, gritándoles por cualquier cosa. Me estoy convirtiendo en una persona que no me gusta. Soy incapaz de relajarme. Siempre vivo en tensión y en alerta. No sé cómo parar el bucle. Dejé de trabajar tras el parto de mi 3er hijo, que nació prematuro, y estuve meses en terapias y pruebas. Wow. Otro caso, un día volviendo de dejar a los niños en el colegio, en el coche, en pleno tráfico y lloviendo, sufrí un ataque de ansiedad. Me cuenta, dejé el vehículo en la carretera, tomé un taxi y me fui directa a un hospital cercano, donde me recetaron unas pastillas y me enviaron a psiquiatría. Patricia es muy perfeccionista, dice la autora, y percibe una sensación de insatisfacción constante. Además, tiene una relación complicada con su madre, que la visita todos los días, lo que potencia su hiperexigencia con comentarios negativos, como a pesar de haber dejado de trabajar, tu vida sigue siendo un caos, Dios mío. Me reconoce que a solas esta frase vuelve con fuerza a su mente y la hunde. Qué doloroso. Pero la autora nos ayuda a entender esto. Dice, le explico lo que le ocurre. Tiene una personalidad exigente, con una voz interior machacante. Los factores de estrés son el desorden, sus hijos que no la obedecen, la sensación de caos y las conversaciones con su madre.
y no cuenta con una vía de escape. Le prescribo medicación para regular sus niveles de tensión y ansiedad y comenzamos con un plan de conducta y gestión emocional para reconducir su estrés. Al mismo tiempo, detectamos que no tiene lugar de respiración. En estos casos, buceo en la vida del paciente intentando hallar aficiones que puedan ayudarle. A Patricia le encantaba pintar platos. Lo hizo durante la baja maternal de su primer hijo. ¿Y saben qué? Lo disfrutó mucho. Dicho y hecho. Al cabo de unos días montó en el sótano de su casa un pequeño taller. Llamó a su antigua profesora de pintura y esta le comentó que tenía pedidos de platos antiguos para barnizar, restaurar, colorear y buscaba exalumnas que la apoyaran en el proyecto. Cuando volví a ver a Patricia semanas después, me encontré con una persona distinta, dice Marian Rojas Estapé. Era feliz, había puesto en orden su vida, se levantaba y tras llevar a los niños al colegio y dejar la casa recogida, comenzaba a pintar y restaurar. Había días en que ni se daba cuenta que eran las 5 de la tarde. Al hacerlo, su cerebro entraba en un estado de flujo. Esa sensación es maravillosa porque le genera mucho bienestar. Aún queda mucho por investigar sobre este asunto, pero la ciencia intuye que algunas áreas del cerebro están involucradas en el estado de flow. Corteza frontal, aumento de actividad. Amígdalas, reducción de actividad, es decir, menos amenaza. Sistema de recompensa, liberación de dopamina, transformando la experiencia en placentera. Atención potenciada y preocupación frenada. Sensación de que el tiempo vuela. Estoy seguro de que ahora te estás preguntando en qué ocasiones has entrado en este estado. Quizás lo asocies al scroll infinito, es decir, buscar, por cierto, en redes sociales noticias negativas. Sin parar. Sin parar, ¿verdad? Pero ahí no sucede. Quien pasa horas en la pantalla o viendo series no atraviesa un estado de flujo. Es casi lo contrario. Eso es bien importante. Sí, la clave está en que cuando entras en flow, realizando una actividad, eres tú quien propone ese reto y desarrolla las habilidades necesarias para alcanzarlo con esfuerzo y obtienes un resultado satisfactorio. En el scroll eres pasajero, en el flujo conductor. Repito eso, en el scroll eres un simple pasajero, en el flujo o en el fluir eres un conductor. Sin embargo, en el scroll no hay reto ni tampoco esfuerzo. En el scroll te llevan. Así es. Sí. El algoritmo te lleva. Ahora la pregunta, ¿cuáles son las distracciones que nos hacen salir de este estado de flow? Llega alguien avisándonos de la hora, suena una alarma, una notificación o una llamada. Ya conoces lo que producen en el centro y entiendes que por qué nos impiden entrar o permanecer en el estado de flujo. Mihaly realizó un estudio en los años 90 sobre pantallas y flow. Ponga atención a esto. Descubrió que la pantalla era una de las experiencias con menos posibilidades de generar un estado de flow. Navegar sin sentido por las redes producía, en lugar de plenitud, una sensación de vacío. Aquí tienes algunas herramientas para reducir distracciones y activar el flow. No se trata de decir, quiero entrar en ese estado o de dejar de realizar una actividad para llegar a él. Hay que comenzar una tarea que te guste, que exija esfuerzo y atención y que suponga un reto. Ahí aparece el flow. Y la autora nos da unas cuantas herramientas. La primera herramienta es, si sabes que algo te puede hacer entrar en flujo, resérvate un rato para potenciarlo. La segunda herramienta es conoce las situaciones que te ayudan. Tengo un amigo, menciona la autora, un médico al que le fascina escribir poesía. A veces, tras una noche de guardia, se sienta a componer sus poemas generando un estado máximo de bienestar. Cuando detectes la actividad que te facilita entrar en flow, fija momentos concretos para llevarla a cabo. Si no, el día te comerá con múltiples tareas y temas pendientes y te saltarás tus ratos de reparación. De hecho, Ricky, Tú eres ¿te gusta poeta. escribir Me gusta poesía? escribir poesía, me gusta escribir ahí. A Florecita principalmente es a quien le escribo y le dedico algunas cosas, pero tengo que encontrar más espacio y eso es lo que creo que Eso te da- a veces no hacemos, ¿verdad? Ustedes solo dejan uno que, ahorita lo voy a hacer. Ahora, sé decirles, mis hijos sí logran apartar espacio y pintan y les gusta y salieron buenos, ustedes salieron buenos.
Todas esas virtudes vienen de Dios a través de Florecita y todo lo demás de parte mía. Pero fíjate que qué interesante, porque precisamente lo que está diciendo la autora es fija tiempos, Ajá. fija momentos concretos para entrar y llevarla a cabo. Importante y Sí. lo leíste y de Ajá. una vez te... Y me pegó. Ouch. Vamos con la siguiente herramienta, la herramienta número 3. Oye, esto, evita interrupciones, Gonzalo. No, evita interrupciones, son bromas. Evita interrupciones y distracciones. Pon el celular en modo avión. Asdrúbal. O prográmalo para recibir solo llamadas urgentes. Márcate un objetivo alcanzable y céntrate en el proceso, no en el resultado. Y ahí sí, en serio, voy a comentar. Confesate de una vez. Fíjate que yo he tenido que tomar esa decisión. He tenido que tomar, digamos, ciertos periodos del día en el cual pongo el avión... El teléfono en avión, Pongo modo avión. Exactamente, el celular en modo avión y ya fuera de mis horarios laborales, ¿verdad? Porque necesito a veces retomar cosas en casa, con la familia o tiempos míos, ¿verdad? Con Dios en especial. Y la disciplina funciona. Y es que estamos viviendo en medio de tantas notificaciones, ¿verdad? ¡Tin, tin, 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 tin! Y uno ya se... Por Nos volvemos, todo, sí, por todo. alcanzables por cualquier medio. Necesitamos... Pero solo un paréntesis, ustedes. Todas las aplicaciones te preguntan, ¿quiere activar las notificaciones? Y uno le da. Y uno le dice, sí. Sí. No, díganle, no permitir. Y entonces eso le entrega de vuelta a usted el control un poquito. Es que si no me pierdo mi novela, dice Asdrúbal. Espérate, que estoy todavía juntando. Pero bueno, Carolina, que En sí. decirle a Carolina que no falten los jueves. voy a apagar las notificaciones para seguir con la herramienta 4. Por favor. Dice, busca algo con componente emocional o que te recuerde a alguien a quien quieres. Hace unos meses falleció el padre de una amiga mía. Él era un gran aficionado a la huerta y ella quiso conectar con él cuidando sus plantas. Lo que nunca imaginó es que su duelo sería menos duro porque vive absorta en el cuidado de su cultivo. Pasa horas paseando, sembrando y recogiendo. Desde que me lo contó, se lo he recomendado a varios pacientes. Y acá yo creo que ese elemento de buscar algo con esa conexión emocional, más que buscar sentirse triste o más alegre o más preocupado, tiene que ver con cómo disfruto este momento y cómo el Señor me llena en esos vacíos que incluso Asdrúbal y queridos amigos podríamos tener y que queremos llenarlos a través de redes sociales, a través de la bulla, de muchas otras bullas. Entonces es buscar con esa conexión emocional, espiritual suya. En este caso tiene que ver con la pérdida, el ejemplo que nos coloca. Entonces piense, ¿verdad? Si usted necesita paz, ¿cómo puede encontrarla? Pero a la vez, ¿quiénes más necesitan paz a mi alrededor y que yo pueda orar por ellos e interceder por ellos? Entonces yo creo que a través de la oración, hablar un momento, pero luego guardar silencio para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Y yo quisiera agregar algo acá, aprovechando que hoy sí puedo hablar un poco más. Bromas. O sea, realmente yo quisiera agregar algo y es el concepto siguiente. Es que de alguna manera creo que Marian Rojas Estapé está haciendo pues, una buena profesional. Es su libro, ¿verdad? Y ella está exponiendo las técnicas que ella maneja con sus pacientes y la experiencia que tiene en su investigación cotidiana. Y creo que para nosotros tenemos dos opciones, creo yo, como parte del menú. Una es la implementación de hobbies o la implementación de elementos que nos permitan distraernos, desconectarnos, de repente pasa, por ejemplo, creo que es algo que nos pasa si vamos a ver una buena película al cine, ¿verdad? De repente si logramos apagar las notificaciones, diría Ricky, logramos desconectarnos y de repente se nos olvidó que estamos en otro lado, estamos viendo una película, ¿verdad? Eso es una, ¿verdad? Hobbies y esa forma de emplear el tiempo y recobrar fuerzas. Ahora, creo que hay un nivel superior para tomar ese flow y es ahí donde, por ejemplo, si usted es primera vez que escucha el programa o nos está viendo, si usted recientemente nos ha empezado a conocer, empezará a darse cuenta que nosotros hablamos de la importancia que tiene para nosotros la oración, por ejemplo, ¿verdad? Y para algunas personas podría ser algo muy religioso o algo muy impositivo tal vez o algo demasiado cuadrado, pues, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos encontrado en la oración algo, un centro, una esencia brutal. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 al 8, y dice, no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica.
esto es interesante porque le hemos encontrado ahí la riqueza, y me atrevo a hablar por mis amigos, ¿verdad? Hemos encontrado ahí la riqueza de tener un tiempo con Dios en el que nos desconectemos de lo que está ocurriendo después de habérselo entregado a Dios, ¿verdad? Sí. Pero además, él aclara ahí que va a haber muchas cosas más que van a ocurrir mientras lo hagamos con acción de gracias. Una paz sobrenatural va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y de una vez instruye. Piensen en todo caso en esto, en todo lo que es amable, lo bueno, el buen nombre. Algo así como lo que Dios hace. Te invitamos a que pases de un nivel a otro, que sí, que realices hobbies. ¿Por qué no? Pintar, cocinar, como en mis buenos amigos, ¿va? No sé, escultura, no sé, ¿verdad? Sí. No, yo justo iba a decir pero eso. también tener esos tiempos juntos. Perdón. Sí, justo iba a decir eso, que antes de que todas nuestras acciones tienen sentido, el apóstol Pablo invita a que pensemos en esto, pensad. Y la idea es profundizar con sentido, en que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, y lo que menciona casualmente el autor de la carta a la iglesia de Filipo, que tiene que ver con las virtudes del cristiano, están antecedidas por un espacio de pausa, donde pensamos y fundamentamos nuestras acciones. Y lo otro que yo quería destacar de la autora es que cuidado cuando nos colocamos hobbies que son complejos y complicados. ¿Ah? Y voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás nos fuimos con Carolina para celebrar los 15 años de nuestra hija. Y nos fuimos a Chile. Y yo le dije, vamos a ir a mochilear y vivir la aventura de mochilero. Entonces, Carolina, ¿y dónde nos vamos a quedar? ¿Y dónde? No, tranquila. ¿Y sí o no? Y tú puedes dar testimonio. Al principio estaban con mucho temor y mucho miedo. No pasó nada, no vamos a planificar nada. Nos vamos a ir pidiendo ride y nos van a llevar. Sí, nos vamos. Y si nos dejan en la mitad del camino, y efectivamente nos dejaron en la mitad del camino y aprendieron a caminar como 10 kilómetros mis hijos y mi esposa y les hizo bien. No, lo que yo digo es, la metáfora al final del día es, a veces buscamos hobbies o espacios que nos terminan volviendo más neuróticos. Estresados. Porque nos estresamos por cualquier cosa. Y tiene que fluir. Tiene que fluir. ¿Y qué tal si también, bueno, teniendo ese cuidado de no buscar hobbies complejos, hobbies que nos roben tiempo de la familia? Ajá, porque excelente. muchas veces sucede que el hobby termina siendo más importante que aquello que queríamos cuidar. Y si es eso, vamos camino al destrozo, ¿verdad? Buena observación, Ricky. ¿Qué tal si buscamos hobbies en lo cotidiano? Porque hay cosas de las que ya hacemos que podríamos aprender a disfrutar más. Por eso me gusta este llamado de atención que le hace Pablo a la iglesia de los Colosenses, porque les dice, miren, mujeres, siervos, hombres, todos háganlo todo como para Dios, como diciendo, yo sé que no podemos a veces soltar algunas cosas de las que tenemos. ¿Qué tal si le buscamos lo bonito a lo que ya tenemos? Búsquele algo en lo que usted es bueno, de lo que ya está haciendo, y maximícelo un poco, ¿verdad? Yo le voy a decir, a mí me gusta explicarle a mis hijos ciertas clases. Pero cuando lo hacemos, nos lo disfrutamos ellos y yo. Ellos necesitan hacer tareas, yo necesito ayudarlos. Más nos vale encontrar un punto en común donde nos guste a ambos, porque si no, le vamos a pasar mal, ¿verdad? Entonces, busquemos de lo cotidiano. ¿Qué está haciendo ya en su trabajo? De su trabajo, ok, hace el 100%, pero estas 2, 3 tareas, resolver este tipo de cosas, ¿qué nos gusta hacer? Porque lo cierto es que lo tenemos que terminar haciendo. Y es mejor buscarle algo bueno a eso. Fíjate que hasta por salud, a veces es bueno implementar dentro de lo cotidiano algún tipo de cosas. Por ejemplo, ejercicios para la mente. Algo que yo he estado entendiendo la importancia a mis altas esferas de edad, ¿verdad? La importancia de ejercitar la mente de esta manera. Pero retomando ahí la cordura, por favor. La cordura. Carita, Yo diría una cosa también. La expectativa y la realidad. Han visto que hacen muchos memes de eso. Puede ser que el hombre y la mujer tienen expectativas distintas porque funcionamos de maneras distintas. Y si estamos diseñando como familia una actividad para flujo, ¿verdad? Pero que termina siendo de división y contienda porque no se ponen de acuerdo o porque no se ordena o porque no llegó la hora, entonces eso en lugar de sumar restó. Buenísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Que deberíamos, si no tenemos el hábito, empezar de ser espontáneo. Y el lunes vimos acerca del aburrimiento. Es decir, tener esos momentos individuales de pausa en donde no me conecto con nada ni con nadie más que con el Señor, pero
ahí ir aprendiendo. Ok, ahora que ya lo logramos hacer solos, ahora hagámoslo juntos. Juntamos. Y no tienen que pensar en costos, es decir, ir y gastar. Con ir y caminar y estar contemplando la naturaleza desde un parque. Si no hay parque, no hay jardincito en mi casa, bueno, en Guatemala y en su país, espero usted ahí donde nos escuche, existe un parque, busque un parquecito cerca, siéntese, vea hacia el cielo, vea la naturaleza, escuche las aves y estoy convencida que eso Y también no hay le va a que dar gastar. paz. Eso lo voy a anotar aquí. No hay que gastar. Yo la Puede- grabé, te la grabé, ¿oíste? Te la grabé. Puede llevar de lo que cocinen los esposos. Entonces, Solo me tomo 10 segundos. Por favor. Quiero hablarle particularmente a la esposa de Asdrúbal, Nancy, que Asdrúbal ahora se está comprometiendo a que va a cocinar por lo menos 3 veces por semana, lavar y planchar. Nancy, ahí se la cobra a mi querido No promete perfección, pero el intento Pero eso sí. sí, para que ambos tengan pausa, Sí, ¿verdad? estaba haciendo desayuno. sí, estaba- A ver. está bien, Ah, Pues, lo que más Solo quería destacar algo porque ya se nos está yendo el programa, pero realmente yo sí quisiera acentuar eso. Yo he encontrado una riqueza tremenda y tal vez más reciente en estos años en la meditación de la palabra, algo que yo no le había puesto tanta atención a lo largo de mi vida. Y lo encontré leyendo los salmos y procurando reconocer, encontrar a Dios ahí y ver cómo me afectaba la situación del salmista con lo que yo estaba viviendo. Eso me ha ayudado a que durante el día he pasado a veces, después de haber leído un salmo temprano o una porción, durante el día estar meditando en el salmo. Fíjense que para mí ha sido una experiencia muy linda. Yo no lo había disfrutado, lo he de confesar. Y eso me ha facilitado a veces orar. Es ahí donde uno entiende, ¿verdad? Que la meditación es el puente para la oración. y te dejo un desafío, así hablando en serio. Y ahora escribe un salmo tuyo. Porque el salmo tiene, en primer lugar, una exaltación a Dios, pero después uno abre el corazón, Confesión. ya sea para confesión o lamento, o entender que finalmente Dios tiene el control. Y termina el salmo reconociendo quién es Dios, el control de la vida. Entonces, lee y escribe. Y es un ejemplo para todos nuestros amigos. Fíjate que sí, es un buen ejemplo y tiene mucho sentido porque lo que me ha estado pasando es que de repente entonces empiezo a encontrar palabras que no uso normalmente para hablar con Dios, a razón de lo que paso pensando o de lo que paso tratando de aplicar. Yo creo que esta es una invitación entonces para poder ir cerrando ya este tiempo, para todos nosotros. Primero para generar esa inercia, ese momento de éxtasis en el cual podemos recuperar nuestro corazón, nuestro tiempo con Dios, nuestra espiritualidad, diría Gonzalo, ¿verdad? Fortalecida en Dios, pasando tiempo con Dios, ¿verdad? Fortaleciendo eso. Y por supuesto, si quieres fomentar un hobby, si quieres, yo tengo un rato no practicar la pintura, a mí me gusta mucho, y no la pintura de casas, por cierto, antes de que me atraviese. Yo te quiero invitar a la mía. Sí, necesito pintar el jardín, el patio de atrás. No, realmente creo que vale la pena, pero enfócate. Es importante este tiempo que lo decidas. ¿Y qué tal si oramos? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos inspire y nos dé la fuerza para tomar ese momento de agenda y empezar nuevos tiempos con Él. Señor, te necesitamos. Dios bendito, necesitamos que tú nos ayudes a poder definir qué pasos, qué acciones tomar, por un lado. Por otro lado, a poder tener esos tiempos no de escape precisamente, sino en todo caso de rendir, de encuentro contigo, en el cual no nos querramos distanciar a lo que disfrutaba David, a lo que escribían muchos de los otros salmistas y lo vivieron muchos hombres de fe en tu palabra. Ayúdanos hoy a encontrarnos ahí contigo y no solo extasiarnos contigo, Señor, sino aprender a admirarte, aprender a agradecerte, a ver la grandeza que tienes, como bien lo destacaba David en la porción que leíamos hoy de 2 de Samuel. Y permítanos a nosotros tomar decisiones diarias para que esto suceda todos los días, para que podamos refrescar nuestro corazón, nuestra relación contigo. Ayúdanos, danos la fortaleza y la valentía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué rico orar a esta hora de la mañana, tomar decisiones así. Pues tenemos como 10 segundos cada uno para dar un consejo último. ¿Se animan, mis amigos? Por favor. Así es. Empecemos. Bueno, me gustaría Claro. dejar en su mente y en su corazón la expresión del salmista, Salmos 41, 1 al 3, solo la primera parte. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Confíe en el Señor y busque el flujo en Él. Bueno, Así es, buenísimo. Yo creo que podemos encontrar en lo que ya estamos haciendo algo en lo que podemos disfrutar y entonces encontrar ese fluir del Espíritu Santo para agradecer a Dios haciendo todo para Él.
El rey David entendió que el Señor es soberano de su vida, de su pueblo y de su linaje. Entienda que Él es soberano de todo lo que usted hace. Así es, aprendamos a disfrutar de Dios como nuestro refugio, la roca sólida donde podemos llegar y tener no solo vida, sino vida en abundancia. Le invitamos, mañana finalizamos este libro y hasta aquí llegamos. No vaya solo ni mal acompañado, sino le invitamos, Vaya con Dios. Hasta mañana.